para despertarnos comenzamos la semana con la salida de 5 congresistas de la Comisión de Ética, congresistas que representan a 5 bancadas, que me parece coincidentemente todas son las que apoyan el adelanto de elecciones además. Y bueno, sostienen pues que se tendría que llegar a esta recomposición de la Comisión de Ética por la cual Fuerza Popular no tenga la mayoría, ¿no? Que en todo caso tiene de 19 integrantes, son 8. Y una de las integrantes, Úrsula Letona, se encuentra con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros después de un tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí he tenido ciertos problemas de salud, ya estoy totalmente restablecida y sí que acá estoy para conversar. Qué bueno. Bueno, cuéntenos la naturaleza de esta escisión en la Comisión de Ética. Bueno, yo lo que veo es que constantemente hay ciertas bancadas que aplican este dicho famoso, el que pide poco está loco, y van cediendo, ¿no?, en sus posiciones, porque hoy son 19 integrantes, de los cuales 8 son de Fuerza Popular, es decir, no son mayoría. Pese a que le corresponde, Fuerza Popular no tiene la presidencia de la comisión, pero hoy surge un nuevo pedido que no lo manifestaron en la Junta de Portavoces, que es donde se deciden estas recomposiciones, y piden que sea un integrante por bancada, pese a que el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, establece el criterio de proporcionalidad, al cual en algún momento Fuerza Popular ha venido renunciando en el caso de esta comisión especial. Yo hoy, ante esta situación del retiro de 5 bancadas y por ende 5 congresistas, creo que nuevamente va a tener que reconfigurarse y Fuerza Popular va a terminar cediendo para, si bajamos a 14, tener que ser 6 los congresistas nada más de Fuerza Popular. Nuevamente, cede la presidencia y cede la mayoría, pese a que le corresponde. Ahora, hay un argumento que se supone que la Comisión de Ética no sería parte de las 24 comisiones ordinarias y que se podría dar en todo caso una recomposición, digamos, en aras de la, La Comisión de Ética es una comisión, la Comisión de Ética es una comisión especial y ya hay un acuerdo político en 2 sentidos. El primero, pidiendo a la Fuerza Popular que ceda la presidencia, y el segundo, que renuncie a ser mayoría, que es la aplicación estricta del reglamento. En ambos casos, Fuerza Popular ha cedido la presidencia por 2 años a la señora Yadnet Sánchez, ese es un acuerdo político del año pasado, y además ha reducido su participación a nunca ser mayoría. Entonces, son 2 concesiones que ya se hicieron en su momento por parte de Fuerza Popular y que hoy 5 congresistas que son minoría frente al otro grupo de bancadas, que son cerca de 7, pretende cambiar. Entonces, por eso yo empecé diciéndote que el dicho el que pide poco está loco, y cada vez que pretenden que acuerdos minoritarios terminen imponiéndose a lo que dice el reglamento, ya lo que establece la mayoría de las bancadas, no de Fuerza Popular, sino la mayoría de las bancadas del Congreso. ¿Y qué responde a la acusación de que, digamos, no es Fuerza Popular efectivamente la que preside, pero que la Comisión de Ética se ha vuelto una especie de arma para ser utilizada contra los adversarios de los grupos mayoritarios? Ese es un argumento minoritario, en todo caso, porque ese es un argumento que yo rechazo. O sea, los resultados son concretos. La mayoría de congresistas sancionados son de Fuerza Popular y esto corresponde a que son un grupo mayoritario en el Congreso, pero también hay congresistas de la izquierda, básicamente, o de estas bancadas aliadas al gobierno, que han sido exonerados de responsabilidad. Yo creo que como todo grupo humano nos hemos podido equivocar en alguna circunstancia, pero lo que ha primado en la comisión es el criterio técnico. De las decisiones, del 100% de las decisiones, estimo yo el 95% han sido adoptadas en base al criterio de la Secretaría Técnica. Entonces, yo creo que menospreciar el trabajo de la comisión o tratar de no ser objetivos en los resultados es bien difícil, porque los resultados están ahí. Hay congresistas que han sido sancionados, como hay otros que no han sido sancionados con suspensión, pero con otra aplicación del reglamento. ¿Qué nos puede decir de la salud de Keiko Fujimori hoy mismo, lunes a las 9 de la noche? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar ayer en la clínica. No he conversado con ella, la he podido ver, pero no hemos conversado sobre este nuevo episodio. Yo estuve con ella
cuando ocurrió de repente el primer episodio hace 2 semanas, y lo que yo he visto es que su salud se ha ido deteriorando en estos 14 días, que ha durado todo este proceso, 14 a 17 días desde el primer día que se le subió la presión. Y sin duda hay situaciones en la atención de esta emergencia médica que a mí no me dejan de sorprender, no me dejan de indignar. El hecho de haber sido trasladada, esposada, esta aplicación selectiva del protocolo al que hace referencia el ministro de Justicia y por ende el presidente del INPE, a mí me molestan, me fastidian, ya no en mi condición de congresista, yo estoy hablando como amiga de Keiko Fujimori. Creo que la aplicación selectiva de protocolos nos hace muchísimo daño. Yo no he visto ninguna otra persona en el marco de la investigación de Lavallato usando un chaleco de detenida, que hasta el día de hoy las imágenes se repiten. No he visto una persona, por ejemplo, el caso del expresidente Kuczynski, quien lo ha sido trasladado enmarrocado las veces que ha ido a la clínica. Y no entiendo por qué en el caso de ella esta aplicación selectiva del protocolo famoso, ojalá que se revise el protocolo. Yo entiendo que hay medidas de seguridad para personas de alta peligrosidad, que se pueden infringir heridas o pueden agredir a los guardias, pero en el caso Keiko estaba notablemente disminuida en su salud, era una situación de emergencia, ya trasladarla en un vehículo, no en una ambulancia, es algo cuestionable. Yo no quiero pensar qué hubiera pasado si a ella, por ejemplo, le daba un paro cardíaco, cómo la iban a atender en un carro enmarrocada, pero quisiera que esto nos lleve a reflexionar a futuro. Yo no voy a cuestionar hacia atrás, pero sí pediría un trato mucho más humano, mucho más cordial en su condición de madre y mujer, porque ella se ha rehusado a ser evaluada en una clínica en el primer episodio, justamente. Eso estaba leyendo, ¿por qué? Para que no se confundiera, según esto, con el tema para que no se de la casación. Para que no se use, como han venido haciéndolo ciertos periodistas o ciertos opinólogos en las redes, y ser víctima de los ataques que sufre hoy día. Yo he leído con mucha indignación y mucha pena hasta dónde van los odios en las redes. He leído personas que insinúan que ella está fingiendo, insinúan que es una forma de presionar al Tribunal Constitucional. La verdad a mí no deja de sorprenderme los niveles de agresividad que hay. Ella en primer término se rehusó. Esto no obedece a una motivación de un médico de parte, si bien el cardiólogo que llevamos es un cardiólogo del INCOR, quien ordena el traslado, esta vez sí, en base a los protocolos, es un médico del INPE, respecto al cual obviamente nosotros ¿Cuál es el diagnóstico exactamente? Porque sabemos dolor torácico. Son 3. ¿No? Ella tiene una crisis de hipertensión en personas en que la presión regular es 9,6, 9,5, alcanzar picos de 15,11, como fue el último episodio, evidencian que su presión arterial está sufriendo alteraciones. En segundo lugar, este intenso dolor torácico, bastante tiempo crisis de cefalea, dolor de cabeza agudo, y además creo yo que son las condiciones de estrés, porque recordemos, Enrique, Keiko viene de ser una persona muy activa, eso le iba a preguntar, o sea, ella estaba metida en el Ironman y hacía el triatlón. Y además una persona que, por ejemplo, venía a hacer una campaña con la Ruta Sur intensa, a estar recluida en un espacio muy reducido, sin derecho a caminar. O sea, en este caso el sedentarismo puede jugar en contra. Yo creo que sí, si bien no llega a extremos de tener un sobrepeso marcado, sí ha ganado peso. Ha ganado peso, pero el cambio de vida sedentaria que ella tiene hoy día, sin duda influye negativamente. ¿Tenía antecedentes de hipertensión ella? Tiene antecedentes genéticos, porque sus padres son hipertensos, y esa carga genética sin duda es un factor de riesgo. ¿Estaba medicada ella antes? Estas 2 semanas ha estado medicada con un tratamiento incluso que fue modificado y que se aumentó la dosis, pero lo raro, lo extraño y lo que preocupa es que no ha cedido. No se ha modificado esta conducta, al contrario, se ha agravado teniendo picos muy altos de presión arterial, que es sumamente riesgoso, sobre todo la presión mínima, que es la que más se le eleva. Bien. Bueno, usted, Úrsula Letona, ha venido demandando por lo que llama una agenda de coincidencias. Una agenda de coincidencias
con el Ejecutivo desde el Congreso de la República a raíz de lo que fue la iniciativa de Pedro Lechea. ¿Está avanzando esta agenda de coincidencias o no hemos avanzado casi en nada? Yo creo que sí, hemos identificado varios temas que podrían acercar a ambos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por ejemplo, hay la posibilidad de empezar a debatir la Ley de Promoción Agraria. Es un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, ampliamente debatido en el Congreso de la República, con la oposición recalcitrante, como siempre, de la izquierda. Y este es un debate ideológico, Enrique. Ese es un debate que nos lleva a hablar de los temas de fondo, de cómo generar empleo, cómo reactivar la economía y cómo replicar experiencias exitosas como el régimen de promoción agraria en sectores forestales y acuícolas. Esa es la agenda de coincidencias, un proyecto de ley del Ejecutivo que nosotros debatimos, mejoramos, potenciamos, ampliamos los alcances y que finalmente puede ver la luz en base a un debate que espero sea este jueves netamente ideológico, que le haga el pare, en buenos términos, que le haga el freno a esa izquierda radical, violentista que vemos hoy en Arequipa. Otro tema que ha surgido y que me parece que puede ser fruto de esta agenda de coincidencias es la posibilidad de modificar la ley del adelanto social. La ley del adelanto social como una solución a los problemas socioambientales que tenemos en el país y que han parado al primer sector productivo, la minería, en las regiones más importantes. Yo creo que esos son casos en los cuales nuestro trabajo conjunto, como fue los Panamericanos, como fue la reconstrucción del sur, donde creamos un régimen de contratación especial, pueden ser replicados. La ley de adelanto social puede significar una oportunidad de trabajo junto, donde le hacemos un régimen especial de contratación, un régimen especial de gasto público que acerque los temas sociales a los temas productivos y eliminemos esos espacios de violencia, de radicalismo, donde la izquierda cosecha pues frutos y daña o pretende minar nuestro modelo económico. Ley de promoción agraria, ley de adelanto social, dos propuestas para entonces ir adelantando esta agenda de coincidencias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Úrsula Leto. Estamos con la congresista Úrsula Letona de Fuerza Popular. El presidente Martín Vizcarra ha adelantado que a fin de mes va a tomar una decisión sobre si presenta o no una cuestión de confianza. Todo indica, ya no es, creo, ningún misterio, ¿no?, que el proyecto de adelanto de elecciones no va a pasar. ¿Cuál es su pronóstico personal? A ver, reglamentariamente el presidente no podría presentar una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley que ya se viene discutiendo. El presidente, al momento de presentarlo, debió presentar si correspondía o si lo esperaba una cuestión de confianza. Ya no la puede presentar. Reglamentariamente no. Es lo que yo creo del texto del reglamento del Congreso. Si presentase un nuevo proyecto, podría presentar una cuestión de confianza, ante lo cual el Congreso le diría: un momentito, presidente, no podemos volver a ver un proyecto en la misma legislatura que verse sobre lo mismo. O sea, yo creo que reglamentariamente la situación del proyecto es complicado desde el punto de vista constitucional, si nos pegamos a la Constitución per se. Pero creo que este tema va más allá de un tema partidario, constitucional, de detalle, porque opiniones hay para ambos lados. Claro, el respeto que me genera hablar con Domingo García Belaúnde o con constitucionalistas de ese peso y de esa trayectoria, sin duda, para quienes somos abogados, merece una reflexión mucho más profunda. El doctor Urbiola ayer hizo un detalle de la inconstitucionalidad del proyecto y de la inconsistencia de la exposición de motivos. Pero Samuel Abad dice lo contrario. A Samuel yo lo respeto mucho, pero discrepo en los temas de fondo, porque el proyecto, en su esencia, prácticamente lo que dice: oye, no nos llevamos bien y por lo tanto yo ya no quiero, pues quiero adelantar las elecciones. En concreto es lo que pide. Dice: yo no tengo mayoría, no me llevo bien contigo, entonces corto. Y eso, pero la verdad... Ese podría ser un argumento válido en otras circunstancias. Pero modificar la Constitución... Lo es en otros países incluso. O sea, yo creo, con otros regímenes. O sea, yo lo que creo
es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más allá de temas partidarios, temas constitucionales, de lo que es mejor para el país. Y en esa lógica mantengo la esperanza que, habiendo el presidente escuchado los argumentos de ambas partes, habiendo el presidente visto los pros y los contras, y hemos visto a Hernando de Soto en una exposición bastante sólida de los contra para temas económicos, sobre todo de esta crisis, creo que el presidente podría tomar una decisión distinta. Y eso va a depender de la capacidad que tengamos ambos lados de acercarnos. Pero se va a convertir pues en un pato rengo, en un lame duck, como dicen los gringos, porque ya fuiste hasta ese punto y vas a tener que retroceder con una mayoría de la población que de todas maneras quiere el cierre del Congreso, de repente con un grado de detalle el que usted quiera, pero quiere ese. Entonces él queda como descolocado y sometido por el Congreso en esa figura. Yo lo que creo es que acá tiene que haber, y esto tiene que ser una manifestación del equilibrio de poderes. Y el presidente tiene que conocer los argumentos de ser el caso en que se archive el proyecto. Quizás, y surge una tercera vía, que es una modificación constitucional enmarcada dentro de los cronogramas que ha dicho el jurado y el OMPE. Pero finalmente, Enrique, yo sí creo que esta discusión debiera estar por encima de estos temas menores, legales, reglamentarios, e irnos al tema de fondo. ¿Le hace bien o mal al país? Y el país, yo recibo mucha gente que me dice, congresista, no permita que se apruebe la adelante. Vizcarra dice que en todos lados le piden que cierre el Congreso. Y creo que incluso en las encuestas la posibilidad está, no del cierre, sino de la cuestión de confianza está deteriorándose en cuanto a la aceptación. Encuestas que quieren investigar el fujimorismo. Y yo lo he manifestado, yo estoy en contra de investigaciones que puedan dañar o puedan molestar este clima de diálogo respecto al llamado al presidente del Congreso, el congresista Olaechea. Yo creo que a los 130, bueno, a los 129, ya al presidente del Congreso nos toca plegarnos a este espacio de diálogo. Incluidas las investigaciones contra Vizcarra, por ejemplo. Por supuesto. Yo creo que todas las investigaciones deberían centrarse en la agenda. Por ejemplo, si es una investigación en materia de salud, deberíamos ver cómo modificamos el marco legal para equipar adecuadamente las instituciones. Se puede hacer vía fiscalización. Si es un tema de educación, ver cómo creamos mecanismos de incentivos para mejorar la educación pública. O sea, yo creo que podemos darle la vuelta a cada una de las facultades, fiscalización, representación, legislar, en el extremo de ubicarnos en esta agenda de diálogo y consenso. Suena usted muy sensata. ¿Ha sido sensato el fujimorismo estos 3 años? Si usted tiene que hacer un balance. Yo siempre lo he dicho. La administración del poder que le tocó. Yo creo que cuando tuvimos la oportunidad de dejar de lado esta confrontación, esta oportunidad de tener un rol fiscalizador frente al gobierno del presidente Kuczynski y privilegiar una vacancia en lugar de lo que muchos denominaban un cogobierno, Fuerza Popular optó por asumir el costo político e ir por una vacancia a un presidente que tenía serios cuestionamientos. De repente, si no se hubiera dado esa vacancia, otro sería el panorama. Yo creo que... Finalmente, la Constitución, independientemente de lo que uno piense, disculpe, sabemos muy claramente que a un presidente se le investiga al final del mandato, ¿no? Sí, yo creo que esta situación obligó al señor Kuczynski a renunciar y creo que se privilegió este rol fiscalizador, dejando de lado un impulso al rol de legislar, de hacer reformas. Yo, la verdad, Enrique, yo sí hago un mea culpa y eso lo hago en forma personal. Yo tuve situaciones en las cuales privilegié el tema de fiscalización, de confrontación, y desperdicié la expertise que yo puedo tener en hacer reformas. Yo lo siento, mi hijo el otro día me decía, tenía un trabajo en el colegio, me decía, mamá, pero ya, así como se reclama qué obra emblemática tiene el presidente Vizcarra, qué reforma emblemática tiene el Congreso. ¿Qué le respondió usted? Yo le dije la verdad, yo no les voy a mentir a mis hijos. O sea, no hay una reforma que podamos decir, estas son las reformas de cuarta generación o las reformas que van a ayudar a la revolución industrial en nuestro país. No hemos hecho. Nos hemos dedicado mucho al tema de la confrontación constante, de la fiscalización en lugar de aprovechar en su momento la mayoría que tuvimos y hacer reformas importantes. Ahora, para ir cerrando, describe usted bien la situación y al mismo tiempo, claro, el rol de fiscalización del Congreso, pero se supone que la Constitución del 93, uno revisando los diarios de debates, todos nos estamos volviendo constitucionalistas, pues, ¿no? Incluso los que no somos abogados.
Y claro, lo que se ve en el constituyente en aquel entonces es una voluntad muy explícita de darle al presidente como las garantías para poder gobernar. Probablemente no se tomaba en cuenta una situación como esta de un legislativo de otro signo. Pero hay alguna paradoja, ¿no?, en todo esto, que finalmente el fujimorismo esté de alguna manera retirando atribuciones que de repente eran las que hacía un presidencialismo fuerte como el Yo que lo que cultivaba creo es que Fujimori. lo que hay que Padre, traer me refiero. a colación, más que el diario de debates, es la práctica legislativa. Y lo que hemos visto es que hay vacíos. De hecho, podríamos aprovechar un marco de reformas, de un ambiente de diálogo para precisar algunos aspectos. Hay proyectos presentados, pero nuevamente, Enrique, yo no me iría por el tema constitucional, reglamentario, yo me iría por el tema de fondo. ¿Qué podemos hacer para que el país sea mejor, para crecer, para volver a retomar los niveles de crecimiento que teníamos? Nosotros tenemos todo. Mire usted en los últimos resultados del panorama económico. Se suponía que nosotros íbamos a crecer más o menos cerrando 4. Hemos crecido 2.5. 0.5 de ese crecimiento se imputa a la situación económica mundial, que nos ha impactado sin duda, pero el 1% restante, el diferencial, es nuestro. Es de lo que ha sucedido en el país. La incapacidad que tenemos como Estado de gastar. 22.000 millones de soles se están devolviendo al Tesoro Público. ¿Y qué estamos haciendo? Y ahí todos, Ejecutivo y Legislativo, para mejorar el marco de contratación pública, para identificar obras de impacto, para destrabar sectores como la minería, los hidrocarburos, la electricidad, que han generado harto crecimiento, pero a la vez trabajo. Somos incapaces de aprobar la ley de promoción agraria que está casi un año en el Congreso. Entonces, creo que si nosotros miramos hacia esa agenda, son más las coincidencias que las diferencias. Gracias, Úrsula Letona, por acompañarnos. Muchas gracias a Esta ustedes. noche vamos a ir a una pausa, regresamos con más en Crónica.